Portanto, conte-nos o que veio aqui fazer o Grand Tour. Rangoon, Singapura, Bangkok, Saigon, Hong Kong. Vim para me casar. O meu noivo é funcionário em Mandalay. Estamos noivos há 7 anos. Mas ele fugiu. Hola, muy buenos días a todas y todos. Bienvenidos a esta rueda de prensa de Grand Tour 69 Seminci, iluminada por Miguel Gómez. Miguel fue jurado de Seminci, ahora viene... 2018. Y ahora viene a competir con esta película que, bueno, ya habéis visto, los compañeros de prensa. Un viaje, creo que absolutamente fascinante. Habrá muchas preguntas para Miguel. Lo primero, os pido un fuerte aplauso de bienvenida. Gracias. Antes de daros la palabra, que seguro que tenéis muchas preguntas para Miguel, sí quería preguntarte por cómo se gesta esta película en cuanto a también al descubrimiento de los espacios. Quizás viajando con tus películas empezaste a conocer estos lugares. ¿Cómo empezaste a apropiarte también de del significado, de cómo querías trabajarlos? ¿Hablas en estudio o Antes de... en no. Asia? Sí, porque fue muy raro esa producción porque viajábamos en una parte de la rodaje del estudio número 1 a estudio número 2 a estudio número 3 y después de vuelta volviendo a estudio número 1. Pero hubo otro momento de rodaje muy distinto a donde durante semanas pasábamos de país en país para filmar no el mundo del cine, que es lo que tenemos en estudio, pero el mundo, punto. ¿Cómo hacíamos? ¿Cuál era nuestro criterio para filmar los lugares? Lo que era, había un criterio que es el criterio del placer. Es porque hoy en día el mundo parece ya completamente, ya sabemos todo, porque vamos a Google Maps y clicamos en un punto del mundo y hay como 1 billón de selfies, de imágenes, ya todo está visto. Es muy difícil hoy deslumbrarnos con el mundo. Hay que recuperar un poco eso. ¿Cómo hacer eso? Bueno, era nuestro criterio para elegir lo que íbamos a filmar, era intentar ver imágenes, historias, bueno, hacer un poco una pesquisa, por más superficial que fuese, en Wikipedia, estando nós em Lisboa, com YouTube, com tudo, e havia sempre um momento que dizíamos uau, uau. E quando dizíamos uau, pensávamos a ter ganas de filmar isso, de inventar um espaço dentro da película para capturar la gracia y la belleza del mundo o los aspectos más cómicos, bueno, algo que nos sonase. Bueno, fue así. Sabéis que podéis levantar la mano en cualquier momento y os traemos el micro. Aquí tenemos una pregunta. Hola, buenos días. Se oye, sí. Quería preguntarle, ¿cómo ha sido trabajar en tantos idiomas? Porque hay un tema de personajes, de guión que entiendo que bueno, habrán tenido que afrontar primero en portugués, pero luego trasladarlo a, pues, creo que son tailandés, birmano, japonés. ¿Cómo ha sido ese proceso? Bueno, muchas veces se pasaba como se pasa con los personajes, porque a veces parece que los personajes no entienden nada. Que Grand Tour no es ese tipo de película a donde los personajes van muy lejos y de repente confrontados con un mundo y una cultura distinta se ponen muy inteligentes y se hace luz en sus cerebros y entienden mejor el mundo.
Às vezes os personagens não entendem nada nessa película. E por vezes nós outros não entendíamos bem o que estavam dizendo e nos parecia fascinante e muito cerca de lo que pasa verdaderamente en esa película, donde hay esos europeos viviendo sus historias, pero un poco aislados de lo que pasa alrededor. Y es verdad que hay muchos idiomas en la película. Hay una cosa rara que el inglés en la película es portugués, ¿no? Como en el teatro, cuando se hace una adaptación, no sé, de Tennessee Williams o de un escritor ruso, un dramaturgo ruso. Bueno, los personajes tienen nombres ingleses o rusos, pero hablan en portugués. Y se pasa así en la película. Pero hubo un momento a donde los productores me intentaron convencer que sería una buena oportunidad para tener como actores más famosos, ingleses o mismo americanos para la película, porque hacía sentido, ¿no? Porque los personajes eran británicos y, bueno, fueron un poquito insistentes y hubo un momento que dice, ok, entonces todas las lenguas menos inglés, porque se están poniendo pesados. Bueno, así hicimos. Bien, ¿más preguntas? Mientras seguís pensando, yo quería preguntarle a Miguel por algo que me parece fundamental en su carrera, que es el proceso creativo de ese comité central. A mí me parece interesante que hables concretamente también en relación a Grand Tour, cómo es el funcionamiento, que me parece bastante único de tu proceso de trabajo. Comité Central finalmente es como un grupo de guionistas de la película que reinventan el guión cuando ya estamos filmando. Muchas veces es así, porque yo sé que hay siempre un día que el productor principal me va a sonar a la puerta y decir, tenemos un problema. Es siempre el mismo problema, falta de presupuesto, ¿no? ¿Qué hacer cuando el productor entra en contacto conmigo para decir, no se puede filmar lo que tienes en el guión? Yo puedo escribir una versión más pobre del guión o puedo invitar la gente que escribió el guión conmigo, vamos a reinventar la manera de filmar eso, teniendo menos presupuesto do que pensábamos, pero lo filmando, no escribiendo otra vez, pero lo filmando. Entonces es como un grupo de guionistas que están también en la rodaje y después de un día de rodaje nos vamos a tomar una cervecita y hablar de cómo hacer con lo que filmar mañana, por ejemplo, lo que filmar, vamos a quitar esa escena que teníamos pensado para hacer una otra cosa con lo que existe y no con lo que queríamos tener, pero no existe ahí. Y, por ejemplo, en este caso de Grand Tour, cuando llegas a la sala de montaje, ¿está todo realmente construido? ¿Hubo diferentes versiones de la película? ¿Cómo llegaste a lo que hemos visto? ¿Cómo fue ese proceso ya en la sala de montaje? No, es un proceso muy orgánico, porque sabemos la manera tradicional de hacer películas. Hay un momento que empieza con la escrita del guión, después hay todo el periodo muy pesado también de financiamiento, lo peor para un director, cuando ese momento a donde sí, tenemos que esperar que exista plata para hacer la película, y después la filmamos y la montamos, y aquí en mis películas no funciona así, porque, por ejemplo, una parte de la escrita del guión, por ejemplo, la voz en off, existe solamente en el momento final. Estamos montando y escribiendo la voz en off
al mismo tiempo y grabando nosotros y poniendo y cambiando la montaje porque hay una frase que inventamos o cambiando las frases. Bueno, y es un proceso muy orgánico. Por veces lo que debería estar en el principio está en el final, como la escrita de una parte importante del guión. O, por exemplo, nesse caso, pensamos filmando aquilo que chamamos de arquivo de viagem, o mundo contemporâneo em Ásia, antes de escrever a primeira linha do guión. E depois volvemos a Lisboa para tentar reaccionar com essas imagens e inventar ficción, responder con ficción a las imágenes del mundo que captamos como el momento inicial de la aventura que fue hacer esa película. Y también me parece interesante que hables por la mirada también a un territorio ajeno. En Tabú, por ejemplo, había un acercamiento a esos otros lugares que han sido siempre observados también en el cine y en general también desde un prisma, creo que a veces muy de imponer, y sin embargo creo que tú mantienes siempre un asombro. Creo que hay algo bonito en ese observar el mundo, la película mantiene esa idea. Entonces quería preguntarte por esa forma de mirar un territorio que no es tuyo y que construye un imaginario muy propio. Sí. Bueno, hay dos cosas distintas. Hay ya un imaginario de cine que fue construido durante la historia del cine con momentos muy importantes, por ejemplo, relativamente a una Asia que es casi un fantasma del occidente. Hay el cine, claro, de Sternberg en los principios de los años 30, con Marlene Dietrich, y son películas muy importantes sobre cómo el occidente veía el Asia en ese momento, y teníamos voluntad de trabajar con ese imaginario para tal vez o llevar a un otro lugar. Y después hay yo propio, y entonces para mí hacer películas es siempre una aventura y que no pasa por filmar mi cotidiano, pero por abrir la puerta, salir, y puedo salir para muy lejos o puedo salir para no tan lejos, pero es lo mismo, es intentar llegar a un lugar que no es mi lugar, sea, no sé, el campo en Portugal en aquel querido mes de agosto, sea África en Tabú, sea todos los cuentos de las mil y una noches donde andábamos por muchos lugares distintos de Portugal, intentar perceber lo que hay, intentar hacer algo, mirar y descubrir algo que nos dé ganas de compartir con el espectador. No tanto de decir algo, muchas veces se pone la cuestión, ¿qué quieres decir con tu película? ¿Qué quieres transmitir como mensaje al espectador? Había un grande director de cine portugués, Manuel de Oliveira, que decía, bueno, si quiero pasar un mensaje, voy al correo, ¿no? Que es más barato. Entonces, el cine no es para decir, yo creo, es para compartir algo, para que después, con suerte, el espectador pueda decir algo por sí mismo, porque llegó ahí. Y puede llegar a sitios distintos también. Entonces, estando en el campo en Portugal, o esté en Tailandia o en China, hay tal vez algo que es importante para mí, que es una alegría de estar vivo, que es como un tema muy desvalorado en cine. Estar vivo, simplesmente. Es muy lindo estar vivo. Bueno, no sé cómo es estar muerto. Un día voy a descubrir, pero no hoy, espero. Pero estar vivo
num mundo que muitas vezes é horrível, o mundo hoje está particularmente horrível e não há que negar isso, pero há muita beleza também e sim, isso é um tema constante de minhas películas, é a beleza do mundo, a loucura e a beleza que é o mundo. ¿Más preguntas? Levantad la mano y os pasamos el micrófono. ¿Por aquí hay alguna? ¿Sí? Una pregunta, sí, un segundo que le traen el micro. Hola, soy José de Portugal. ¿Qué es que lo crítico Miguel Gómez diría hoy al director Miguel Gómez? Son lo mismo. Sería una conversa, probablemente iría para el manicomio, ¿no? Porque estaría hablando conmigo mismo. Yo fui crítico de cine en el otro siglo. Fue de 96 hacia 2000 y nunca tuve ganas de ser crítico de cine, pero la realidad es que salí de la escuela del cine y era un malo estudiante y me pusieron en producción y una calamidad, ¿no? Entonces nadie me quería poner en los equipos de rodaje de las películas ni para sacar cafés, nada. Y no sabía lo que hacer porque tenía ganas de hacer películas, de dirigir películas. Y bueno, tenía una amiga que trabajaba en un periódico y me propones eso. Y bueno, dice, no sé si soy capaz de escribir sobre cine, pero no tengo nada a perder. Entonces me contrataron y seguí 4 años o 5 a escribir sobre cine. Pero ya está, ya terminó. Por veces me piden para escribir algo que ahora, por ejemplo, tengo una cosa maravillosa, es que ya no tengo que decir mal de las películas, lo que decía mucho cuando escribía, tenía la reputación de ser muy severo, pero por veces puedo escribir un texto sobre algo que me gusta, porque hay muchas películas que me gustan, pero no diría nada, es lo mismo, ¿no? Bien, vamos a tener que dejarlo aquí, esta rueda de prensa de Grand Tour, que se estrena en España esta tarde en el Teatro Calderón, todo vendido, así que va a ser una tarde preciosa. Y quería dar las gracias a Miguel por hacer un cine que yo creo que no hace nadie, porque es un cine que nos da ganas de vivir y de descubrir. Un fuerte aplauso para Miguel Gómez. Muchas gracias.